Yo trabajo en Cristina Enea, en un parque que ahora mismo está cerrado. ¿Y qué se echa de menos? Pues los árboles, las flores, la primavera. Ahora es cuando el parque está a tope, los pavos están abriendo sus colas y bueno, son cosas que se echan de menos, ¿no? Ando con las exposiciones, como sabréis algunas no han podido celebrarse, otras vamos a tener que retrasarlas, abrirlas un poquito más tarde. Pero en esto yo estaba trabajando cuando desde el Museo San Telmo, nuestras amigas del Museo San Telmo, me pasan un pedazo de archivo enorme y me han llegado como unas 2000 cartas del Duque de Mandas a Cristina. El matrimonio que estuve viviendo en esta finca, en el parque de Cristina Enea. Bueno, pues en estas cartas estamos descubriendo cómo fueron construyendo Cristina Enea, cómo fueron comprando las fincas de alrededor, cómo fueron haciendo ese palacete, cómo lo amaban, cómo querían mucho a Donosti. Todos tendremos fotografías, todos tendremos recuerdos, habremos pasado por el parque en algún momento. Entonces os quería animar a eso, a que nos mandarais estas direcciones que aparecerán por aquí. Me gustaría que nos mandarais vuestras anécdotas, vuestras fotografías, que se vea el parque, cómo vivís el parque, qué sabéis del parque, qué supone el parque para vosotros, qué supone Cristina Enea. Recopilar todas esas experiencias de los ciudadanos de Donosti, de todo Guipúzcoa, o toda aquella persona que haya pasado por aquí. Y nada, espero empezar a recibir vuestro material y con todo esto poder hacer una cosa bonita para cuando volvamos todos a Cristina Enea. Eskerrik asko etorri izan.